buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí de nuevo. Estuvimos juntos el día 4 de marzo. Espero que hoy hayáis podido entrar más personas que la vez anterior por los problemas que hubo con la plataforma. Y bueno, pues simplemente os quiero dar la bienvenida de nuevo. Y bueno, pues daros las buenas tardes, igual que hice la otra vez, los buenos días a los que corresponda, a los que estén al otro lado del océano y se hayan podido conectar. Y bueno, como en el otro punto, en la otra exposición que hicimos, dejamos parado por falta de tiempo y por problemas con la plataforma el turno de preguntas a las que habíamos comentado que accedierais a través del chat de grupo. Hoy querría empezar hablando justamente, dando respuesta a estas preguntas, pero como están resumidas de algún modo dentro del planteamiento inicial que hice, del paralelismo entre Maquiavelo, Spinoza y Marx, basando ese paralelismo en una correlación entre la filosofía de estos tres autores, prácticamente el 90% de las preguntas se basaban en consultar de qué modo podía hacer esa conexión entre el marxismo y la figura de Spinoza o de Maquiavelo, pero sobre todo de Spinoza, que además, como recordáis, fue el tema central de la exposición del 4 de marzo, que se fundamentó exclusivamente en la figura política de Spinoza. Es decir, en su filosofía política, pasando desde sus inicios, la ética y el tratado teológico político, hasta su culminación en el tratado político. Viendo que las preguntas iban prácticamente todas en ese sentido, bueno, pues he pensado dar una respuesta conjunta, no realmente a lo que es el hilo conductor de estos dos autores y la conexión que encuentro entre sus postulados, sino buscando algo que probablemente hasta ahora no hemos comentado, o no sea algo que se ha buscado mucho dentro de la figura de Spinoza. Entonces, querría hacer esta exposición de hoy sobre el materialismo en Spinoza. Y bueno, me presento, que no me había presentado, para los que no me conocéis, mi nombre es Manuel Ramírez, y como os digo, pues creo que sería adecuado hacer esta exposición para luego seguir pasando a posteriores momentos, posteriores exposiciones y posteriores debates en los que podamos ir ahondando poco a poco en este paralelismo de los tres autores, lo que yo llamo el paralelismo triangular entre Maquiavelo, Spinoza y Marx. Y bueno, para empezar, quiero comentaros que este tema conlleva una apreciación del sentido de la filosofía de Spinoza en su conjunto, aunque, como hemos dicho, su enunciado se refiere al aspecto más particular, que es el de la ontología. Y bueno, sabemos que en la bibliografía existente sobre Spinoza existen muchas visiones de conjunto, hasta el punto incluso de que podría merecer un gran recelo el intento de ofrecer una visión que aún no hubiera sido ya desarrollada, y las posibilidades que tenemos, o que en este momento me otorgo a mí mismo, de combinar y volver a combinar los conceptos espinosistas, que serían, evidentemente, sin ninguna duda, prácticamente infinitas.
Además, sería muy pretenciosa la promesa de poder dotar de una cierta originalidad cualquier trabajo basado en la figura de Spinoza. Por tanto, y por este motivo, no trato de presentar algo inaudito, sino más bien trato de articular una serie de interpretaciones que ya han sido ofrecidas de la filosofía del autor holandés. Aunque algunas de estas interpretaciones serán o podrán ser más o menos modificadas en virtud de la posición mía propia al respecto de ellas, en una perspectiva de conjunto que, conectándolas de cierta manera, puede llegar a conferir una significación muy especial, al menos para mí. Solo trato de aplicar el pensamiento de Spinoza poniéndole un modelo ontológico que denominaremos como modelo del materialismo filosófico. Mi pretensión en la significación del uso de dicho modelo no se agota en una mera ejecución formal, es decir, no se agota en la constatación puntual de correspondencias entre los elementos del modelo y los del sistema filosófico considerado, en este caso el de Baruch Spinoza. Lo característico, podríamos decir, de este modelo es que en sí mismo pueda llegar a constituir una teoría acerca del materialismo filosófico, como una doctrina que pretende exhibir verdades, no solo exhibiendo puntos de referencia. Pero bueno, como posteriormente veremos, esta pretensión de verdad de la teoría es definitivamente indisociable de su propia verificación histórica. La interpretación de la ontología de Spinoza como materialismo filosófico significaría una manifestación concreta entre otras posibles, evidentemente dentro de la verdad de la doctrina del materialismo filosófico en general. Y para poder aclarar un poco esta perspectiva desde la historia de los sistemas filosóficos, podemos distinguir en principio dos vías de aproximación que van hacia este sistema, sobre documentos que son extraíbles desde la tradición de esta propia disciplina. Y llamaré a estas dos vías, respectivamente, la vía tipológica y la vía funcional. Y trataré de dar solamente algunas indicaciones muy esquemáticas sobre ella. A la primera vía, la llamada tipológica, le correspondería una actitud que conllevaría en su ejercicio el establecimiento de una tipología de sistemas, que iría seguido de una noción distributiva de los mismos. Una útil referencia histórica, que coordinaría esta vía con otras facetas del pensamiento, podría venir dada también por la taxonomía de las especies, al estilo de Linneo, ya que en un plano intemporal las especies o sistemas, en el caso que tratamos, aparecen definidas de una vez por todas de acuerdo con conjuntos de rasgos de los que participan distributivamente los miembros de cada una de estas especies o de cada uno de estos sistemas. Ante un individuo dado, la tarea consiste en incluirlo dentro de la clase distributiva correspondiente a él. Pero como los sistemas permanecen cerrados, nunca llegan a exponer ninguna relación ni a otras clases de sistemas, ni propiamente a los demás sistemas de esta misma clase. Y por tanto, la cohesión entre ellos siempre se opera por la aplicación extrínseca exclusivamente de las notas que constituyen el género. Este tipo se puede concebir al menos de dos maneras, ya sea como clase a la que pertenecen distintos sistemas, siendo este conjunto de pensamientos de un autor un sistema propio, y ya sea como conjunto de características extraídas de los distintos autores, cuyos sistemas se fragmentan en función de la pertenencia a diversos tipos o formas de pensamiento. Y en ambos casos, lo esencial
es que los tipos, configurados ya de uno u otro modo, permanecen siempre incomunicados. Materialismo y ateísmo, misticismo y panteísmo, idealismo y teísmo se repiten y se presentan siempre bajo la misma estructura. Habría una segunda vía, que es la que denominaríamos como funcional, y correspondería, en este caso, lo que podríamos llamar una actitud evolucionista, que utilizaría más bien la noción de géneros combinatorios y, consiguientemente, llevaría incorporada la idea de transformación. Una idea que, a su vez, puede positivarse construyéndose en precisas estructuras lógicas, pero que, a su vez, no se agota en esa precisa expresión formal, sino que más bien recorre distintas expresiones formales sin reducirse a ninguna de un modo definitivo. Porque ningún uso, desde un aspecto de la categoría de la idea de transformación unida a la estructura, puede reducir lo que es una idea de otro nivel, entendiendo aquí el nivel trascendental, ante el cual la positivación rigurosa representa una excesiva restricción con la racionalidad, aunque evidentemente no tiene nada que ver con el rendimiento científico categorial que la positivización estricta de la noción pueda ofrecer a nuestro sentido, ya que hablaríamos de conceptos, en este caso, perfectamente separados. ¿Por qué defino todo esto? Bien, lo defino porque al hablar de esta segunda vía evolucionista, no quiero que se sobreentienda como una mera vía reducida a la aplicación de un método estructuralista de las categorías, porque además podemos asociar a ella más cosas, como por ejemplo un uso positivo de la idea, de una idea de grupo de transformación, que frente al ejemplo que dábamos antes de Linneo, pondríamos ahora el de la teoría de la evolución, donde las especies fijas quedan rotas por la transformación de unas en otras. Y de aquí podemos desprender que lo que se aplica al estudio de los sistemas filosóficos no es un tipo estático, sino que siempre es un modelo al que se atribuyen rasgos funcionales y en cuya virtud queda abierta la conexión entre los sistemas. Este modelo asume el papel de la característica de una función, donde el campo de variabilidad venga siempre representado por los sistemas históricamente dados. La posición de este modelo no es la de un género cuyas especies sean los sistemas, en el sentido del universal participado por lo singular, sino más bien es la de una relación constante entre variables. Volviendo a dejar claro que en este punto aludo a esta idea en su nivel más general, sin aceptar ningún compromiso con ninguna ejecución positiva de la misma. Si el desarrollo matemático de la idea de función obedece al problema de la representación del devenir, esto significaría que la representación se mueve en los marcos del problema, pero no que los agota. El momento en el que se introdujo, después de ver esto que acabamos de ver, podemos hablar del momento en el que se introdujo, dentro de esta perspectiva en la que nos movemos, de algún modo que se produce, no sé cómo definirlo, pero bueno, podemos dejarlo como que el momento en el que este se introdujo, una conexión abierta entre los sistemas filosóficos fue, como hoy normalmente se reconoce, el momento en el que aparece la obra de Hegel, y podemos incluso decir también en la de Comte. El reproche que se dirige a estas historias de la filosofía pautadas
por una cierta filosofía de la historia es el de conectar los sistemas ajenos al propio modo en el que los demás se van ordenando. Pero, independientemente del mérito o el demérito que haya en esto, lo cierto es que la pauta del sistema propio introduce la posibilidad de explicar la transformación de los ajenos, en un sentido similar a como se expresó Marx al afirmar que la anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mono y, por tanto, está inaugurando la consideración funcional a la desde aquí me estoy refiriendo. Incluso, de un modo aún más general, podríamos aludir también como un lejano marco de referencia de la problemática funcional frente a la problemática tipológica a las palabras de Kant en su construcción de la razón pura. Concretamente, abordando el momento en el que Kant establece su distinción desde el esquema que instaura un sistema como unidad técnica y el esquema que organiza el propio sistema como una unidad arquitectónica. Sin embargo, al seguir la pista de todos estos planteamientos de un modo riguroso, se escaparía a mis intenciones, ya que desde un punto de vista académico podríamos decir incluso que este trabajo podría ser presentado como consistente exclusivamente en una unidad técnica por seguir utilizando la terminología kantiana. Pero bueno, en este caso deseo indicar las características que se mueven en su trasfondo, que no son ajenas a estos intentos, como el de Cassirer, donde la conexión sujeto-objeto, entendida como funcional, organiza el vasto campo del sistema histórico de la filosofía, y en el mare magnum de ideas en que esta vía funcional se mueve, podríamos aludir también a la idea de transformaciones proyectivas, en las que los discursos de los diversos sistemas se llegan a deformar de un modo legal, que a su vez es el que mantiene su cohesión. Y no solo esta, sino que hay otras ideas y otras afirmaciones que podrían servir incluso de llamativas asociaciones biológicas y anatómicas o evolucionistas y funcionales de las propias ideas. La dimensión transformativa que esta segunda vía implica hace que la aplicación del esquema del materialismo filosófico que vamos a utilizar en el caso de Spinoza no pueda considerarse agotado con este único caso, ya que, como iremos viendo, dicho esquema o dicho modelo solo encuentra su ejecución al ser utilizado en más casos. El materialismo filosófico, como sabemos, es definido en cierta manera en los marcos ontológicos de la clásica oposición entre ontología general y ontología especial, y es considerado como un tipo de pensamiento genuinamente filosófico, y consecuentemente hay que considerar la efectividad histórica de dicho tipo de pensamiento que bajo diversas formas se supone que ha debido darse a lo largo de toda la tradición filosófica. Y aquí busco, de algún modo, una verificación parcial de la efectividad histórica a la cual me refiero. Hay que poner en correspondencia los rasgos esenciales del modelo con los rasgos de la filosofía de Spinoza, evidentemente, pero no implicando que la filosofía de Spinoza quede o vaya a quedar agotada. Ella queda recogida en su riqueza íntegra y total por la mera aplicación de este modelo, aunque por otro lado sí pretendo aspirar a que los resultados sean lo suficientemente significativos como para comprender qué aspectos enteramente esenciales del pensamiento de Spinoza quedan ordenados de una manera sistemática, aunque seguirá siendo necesaria de todos modos, mediante la oportuna mirada a sus textos,
que están relacionados con este estudio, la justificación de la plausibilidad de la aplicación de este modelo. De hecho, trato de interpretar nuevamente a Spinoza sin olvidar que este filósofo constituye un caso entre otros posibles en los que la aplicación del modelo podría revelar la existencia de unas constantes materialistas en el sentido a exponer, así como podría dar cuenta desde el interior del propio modelo de las desviaciones históricas que aparecen en dichas constantes. Encuadro este proyecto dentro de un proyecto general que atañe a la historia de los sistemas filosóficos, pero elijo a Spinoza por ser, dentro de cualquiera de estos casos, un caso que me parece eminente. Por un lado, porque pienso que el modelo se le puede llegar a aplicar con una gran eficacia, ya que constituye un caso muy puro dentro de la definición del materialismo filosófico. Interpretar a Spinoza desde un sentido materialista puede suscitar la sospecha de intentar incluirle dentro de una presunta nueva firma que tiene ya su propia tradición dentro de la bibliografía del holandés. Y obviamente no podemos ignorar esto porque sería absurdo, por lo que quiero advertir que esta versión de Spinoza no se acoge a dicha tradición materialista. Pero sí hay bastantes características en el modelo utilizado que se apartan decididamente de lo que es esa tradición. Normalmente que ha estado dispuesta a considerar materialismo, no solamente a Spinoza, sino en el estudio general de la filosofía, desde este punto de vista del materialismo histórico de la filosofía. No quiero orientar este estudio por la vía de una investigación crítico-erudita del pensamiento espinosista que atienda a la conexión de esta con sus fuentes. De hecho, quiero afirmar que carecemos de los instrumentos adecuados para una tarea de esta envergadura. Podemos decir que el estudio crítico de las fuentes de Spinoza ha sido hecho ya y con un gran nivel académico a partir del siglo XIX, y que realmente en cualquier manual de historia de la filosofía podemos encontrar una visión de esta labor crítica, así como las diversas posibilidades clásicas mantenidas por todos los estudiosos que ha habido del espinosismo en torno al predominio de uno u otro tipo de fuentes más o menos decisivas en la generalidad y en los principios de su pensamiento. Como es lógico, no expondré tampoco una bibliografía completa de los estudios crítico-eruditos de fuentes anteriores y posteriores a Spinoza, ya que en este sentido nuestro autor, como sabemos, está ya suficientemente trabajado. Y a la vez sería ridículo ignorar también la importancia de los estudios críticos sobre las fuentes del espinosismo, pero a mi modo de entender también sería erróneo otorgarles la primacía a la hora de interpretar la significación sistemática de la obra de nuestro filósofo. Sí quiero, llegado a este punto, mencionar la obra de Wolfson sobre la filosofía de Spinoza, ya que, según él, la obra del holandés en su conjunto, y muy especialmente la ética, solo exhibe de un modo aparente una traba desde el orden geométrico, pues en realidad es una obra más escolástica que demostrativa, al modo que debiera ser. Lo característico del estilo de Spinoza para Wolfson sería la elipsis, es decir, la elusividad, y eso nunca podría ser fruto del orden geométrico.
Por tanto, la obra de Spinoza respondería a una problemática medieval, cristiana, aristotélica, que además llevaría fuertes influencias judías, como no podría ser de otro modo. Y esta problemática podría reducirse a un solo propósito de amplio alcance. Cada solución de Spinoza, según Wolfson, a esos problemas, habría que explicarla como si estuviese obedeciendo a unas preguntas medievales que el judío holandés tenía implícitamente en su mente, pareciendo exclusivamente esto una prolongación o incluso una reiteración de ciertas posibles soluciones ya posicionadas a lo largo de la Edad Media a estos mismos problemas. De ahí que explicar a Spinoza, él lo concibe como la explicación de sus sobreentendidos, afirmando que el autor se reduce a sus fuentes medievales y estos sobreentendidos, a su vez, prefiguran las propias respuestas espinosistas, porque Spinoza habría llevado hasta sus últimas consecuencias los planteamientos medievales de ciertos problemas y su filosofía tendría sentido dentro de los marcos técnicos filosóficos elaborados ya por la filosofía medieval. En esta tarea, la labor de Wolfson es sin duda de una perspicacia histórico-crítica excesiva, pues realmente llega a reducir a Spinoza a Maimónides, a Gersónides e incluso al propio Aristóteles. Y de esta conclusión se desprende el hecho de que en el último capítulo de su obra, Wolfson se pregunte qué es lo que Spinoza aporta de nuevo y evidentemente tenga dificultades para responder a esta pregunta clave en su planteamiento. Y por este motivo acaba por no entender bien por qué Spinoza posee tan alta relevancia como filósofo moderno. Frente a las interpretaciones que subraya el método geométrico de Spinoza como esencial al desarrollo de su planteamiento, Wolfson sostiene que el método geométrico vuelve a ser Aristóteles, ya que ambos presentan la misma silogística, en cuanto que es opuesta a la dialéctica, es decir, dan por válidas premisas verdaderas que definitivamente pasan a ser la causa de la conclusión. De igual modo, siguiendo el argumento de Wolfson, evidentemente, la negativa de Spinoza a llamar sustancias a cosas existentes concretas solamente sería una coherente consecuencia de su renuncia a cambiar la noción tradicional de sustancia, lo que es en sí y se concibe por sí, con lo que la escandalosa sustancia espinosista se convierte automáticamente en un concepto tradicionalista. Esta sustancia, en definitiva, sería la misma idea medieval de un género especial trascendente al universo, y esa trascendencia, que es revelada, estaría en la base de la afirmación wolfsoniana de la personalidad de la sustancia. Cuando Spinoza predica la unidad de su sustancia, son argumentaciones medievales las que tiene en la mente. El dualismo medieval es refutado a través de la insostenibilidad de la teoría de la creación del mundo. Pero esa, a su vez, ya estaba contenida en argumentaciones medievales, porque o bien la creación se estimaba incompatible con la inmutabilidad, omnipotencia y benevolencia divinas, y esto lo habrían sostenido Maimónides, Gersónides e incluso León Hebreo, o bien la creación se estimaba incompatible con la simplicidad de Dios, porque algo simple solo puede producir lo simple, y este planteamiento era también un tema del neoplatonismo judío. Cuando Spinoza se plantea el tema de la imposibilidad de la creación, su crítica
se reduciría a remover una vieja problemática que ya había sido estudiada anteriormente. Del mismo modo, la vía por la que se introduce la infinidad de atributos en la sustancia es la clásica vía inmanente medieval de la suma de perfecciones, de donde se desprende que la infinitud de perfecciones significa la eminente realidad de la sustancia. La superación de la antinomia entre la afirmación y la negación de la pluralidad de la sustancia única, pero en infinitos atributos, habría sido intentada por Spinoza a través del planteamiento del problema de la esencia y la existencia, que es también medieval, aunque hubiera sido evidentemente originado desde Aristóteles. El concepto de causa habría sido fabricado para expresar la íntima unión de esencia y existencia, cuya composición siempre exigiría una causa. Igualmente, el conocimiento de Dios a través de sus atributos es una idea que obedece a la concepción típicamente medieval de estos atributos como maneras de manifestarse Dios a los hombres. El problema de la naturaleza subjetiva u objetiva de los atributos divinos que hace Spinoza se reduce para Wolfson a la controversia medieval de los universales, respecto de la cual Spinoza habría seguido una vía nominalista, salvo para el caso del universal, que sería la sustancia. Además, también para Wolfson, la imagen del universo sería, en Spinoza, la misma imagen medieval, solo que algo modificada. Habría ciertos elementos no esenciales en la concepción medieval del universo que Spinoza rechaza para quedarse con lo esencial. Y la única modificación que se hace es que introduciría en esta visión básica medieval la modificación de la materialización de Dios, que era pura forma. Y esto Wolfson lo explica diciendo que ese diagnóstico de los marcos medievales de la imagen del mundo de Spinoza es una obvia perogrullada, porque no llega a aportar ninguna información nueva a lo que ya se había aportado anteriormente. Por lo demás, el Dios material no sería cosa nueva, ya que Chasdey casi lo formuló en los mismos términos de Spinoza cuando afirmó que Dios es el lugar del mundo. Además, y por último, quiero referirme a una de sus más fuertes afirmaciones, que es con todo una consecuencia coherente de su propio método. Dios como ser trascendente y consciente. Y ciertamente, dentro de la problemática medieval, Dios no suele representarse de otro modo y por tanto Spinoza debe también representarlo así. Ciertamente, la inmanencia de la causalidad ha sido prevista por la filosofía medieval. Y al ser prevista por la filosofía medieval, Wolfson dirá que Spinoza no está explicando nada nuevo, ya que incluso la terminología de la filosofía medieval puso los nombres a los calificativos que después utiliza Spinoza, ya que dice que Dios es causa inmanente y no es causa trascendente. Pero que Dios no sea una causa de este tipo no querría decir, según Wolfson, que Dios esté en las cosas, como el alma está en el cuerpo, ya que él explica la incómoda posición del Dios de Spinoza como la mira puesta en salvar, en la medida de lo posible, su trascendencia. Y en este sentido, habría en Spinoza dos clases de todo. Dios como un ser que trasciende a sus partes y Dios como la suma de las partes del universo. Algo que ya Proclo, Aristóteles y la filosofía medieval
habían acabado por explicar a Spinoza de un modo que resulta difícilmente comprensible. Dios, al ser mero género, no será nunca un mero ente racional. Y para evitar esto, Wolfson recurre a la distinción entre Dios como universal real y los atributos como universales abstractos. La explicación que Wolfson da de la conciencia divina, basada en Aristóteles y Maimónides como fuentes de Spinoza, creo que revela la definitiva infecundidad de su método extremo de crítica. Dios se contemplaría a sí mismo como en Aristóteles, pero también como en Aristóteles y entre los medievales, este conocimiento de sí no implicaría voluntad, ni siquiera implicaría propósito. Wolfson recurre, en este caso, para sostener la conciencia divina, a los célebres textos en los que Spinoza dice que se dan ideas en Dios, ideas que se dan en el entendimiento infinito de Dios. Evidentemente, viene a decir una cosa, simplificando todo lo escrito por Wolfson, que las ideas del entendimiento infinito de Dios son ideas que se dan de un modo concreto, que se dan dentro de un modo, más bien. Y no son ideas de Dios en cuanto a la categoría que tendría como sustancia. Para mostrar la discrepancia mantenida con Wolfson tras este recorrido por algunas de sus afirmaciones, diré lo siguiente. Buscar la verdad en las fuentes del pensamiento de Spinoza no me parece un método aconsejable. No se trata, además, desde luego, de que Spinoza no tenga nada que ver con filósofos anteriores. Por supuesto que tiene mucho que ver con ellos. Y muchas de las conexiones que Wolfson y otros sacan a la luz están sólidamente establecidas y son muy, muy valiosas, a la vez de ser innegables. Pero lo que sí veo es una cuestión de orden más general, en la que se trataría de que, al menos en mi opinión, no es que Spinoza pueda reducirse a pensamientos externos y anteriores al suyo, sino que, supuesto que entre su pensamiento y otros anteriores se puedan encontrar rasgos comunes, esto indicaría la persistencia de ciertas constantes, de unas características de la reflexión filosófica en general, a través de las modificaciones históricas de esa misma reflexión, ya que reducir a Spinoza a una filosofía escolástica ya demostrada por la Biblia vendría a significar en definitiva que la filosofía spinosiana no abandona los marcos religiosos que habían esperado aquel pensamiento anterior. Por tanto, mi posición en este terreno sería la inversa. Es decir, si hay rasgos comunes entre la filosofía espinosista y la judío medieval, no es porque ambas sean religiosas, sino más bien es porque las filosofías religiosas medievales, dentro de sus componentes religiosos, poseían también componentes que efectivamente eran filosóficos, o sea, sería un planteamiento continuamente inverso. De hecho, no quiero ignorar que esta manera de ver las cosas puede hacer recaer sobre este método propio que estoy tratando de explicar una sospecha similar a la que clásicamente se dirige contra los métodos históricos inspirados en una filosofía de la historia, sino que también se podría afirmar que ordenamos los sistemas o parte de ellos para mayor gloria de la propia concepción del materialismo filosófico. Por otra parte, quiero explicar también
desde mi interpretación, que opino que la reducción de Spinoza al pensamiento exclusivamente medieval deshace la pureza del materialismo, bueno, más bien del perfil de ese materialismo filosófico que me he permitido atribuir al pensamiento de nuestro autor, ya que esta reducción no recogería ninguna novedad esencial dentro de la filosofía espinosista, una de las cuales sería la definitiva implantación atea de su pensamiento, aunque la idea de Dios, como sabemos, conserve toda su significación filosófica dentro del pensamiento de nuestro autor holandés, del expulsado de los expulsados. Lo dicho para Wolfson a propósito del predominio de las fuentes judías como decisivo para la interpretación de Spinoza, se puede extender a las demás opiniones a las que me refiero, tales como que el pensamiento escolástico cristiano, o el neoplatonismo, o el panteísmo renacentista, o incluso el propio pensamiento cartesiano. Conocer esas fuentes realmente pienso que es un trabajo de filología, evidentemente, y por supuesto muy importante, pero no puede nunca sustituir al punto de vista histórico de los sistemas filosóficos en el que pretendo situarme elaborando este estudio. Pero por otro lado, si este método no consiste en la reducción interpretativa del pensamiento espinosista a sus fuentes, entiendo estas como algo externo y anterior a dicho pensamiento. Y si lo hago así, tampoco se podrá adoptar otra clase de método que siempre será opuesta a la anterior. Se trata, por llamarla de algún modo, de una perspectiva interior al pensamiento de Spinoza. Y este planteamiento ha sido notoriamente ejercida en las obras de Hayek. Sus estudios espinosistas tratan de ver a Spinoza desde dentro, en cuanto que el pensamiento de Spinoza sería algo así como un prototipo de pensamiento metafísico, e incluso de metafísico como pensamiento verdadero en sí, sin más. Y posteriormente, respecto a las críticas al análisis de Hayek, que por otra parte siempre se encargó del estudio de la metafísica, debo reconocer que las objeciones analíticas que se le hicieron contienen algo verdadero, pues esta pretensión de asumir la mente de Spinoza es en definitiva utópica y no parece que deba ser ofrecida como el ideal de un método histórico de explicación ni de este ni de ningún otro tipo de sistema filosófico. En otras palabras, podríamos decir que ser espinosista en el siglo XX y tratar de reinventar a nuestro filósofo, rellenando sus lagunas mediante la aportación de pensamientos que Spinoza habría formulado si se hubiera dado cuenta, no es algo que pueda hacerse sin correr graves riesgos, sería un peligro, incluso no se llegaría nunca a un punto real, más bien estaríamos llegando a un punto de vista, por decir de algún modo, un poco cómico. Disculpad. Así como el primer tipo de método presentado, en él Spinoza quedaba excesivamente reducido a otra cosa, a su proveniencia, por así decir, filosófica de corrientes ya superadas anteriormente. En este segundo tipo, la verdad de Spinoza es tan autónoma
y fervientemente asumida que lo que queda anulado es el sentido histórico. Es anular el sentido de la transformación. Es indudable que el espinosismo ha podido ser presentado en ocasiones como prototipo de actividad filosófica, donde yo personalmente me encuentro, como en cierto modo cuando Bergson anunció su célebre frase de que todo filósofo tiene dos filosofías, la suya y la de Spinoza, o Bursbrick, que alaba la elección permanente que el matematismo de Spinoza da al espíritu moderno, o Friedman, cuando recuerda que el camino de salvación que la filosofía habría sido para Spinoza es una vía transitable a través de su hermoso trazado estoico que llegaría hasta nuestros días. Lo que sí es evidente, fuera de toda duda, es que los reconocimientos de paternidad filosófica que hayan podido serle reclamados a Spinoza se han venido refiriendo más bien a actitudes de predominio moral o a un entendimiento muy general del método filosófico, nunca a su doctrina concreta dentro de su concreto entramado conceptual. Usando términos para refutar a Hayek, podríamos decir que no importa tanto la mente de Spinoza como la ley o las leyes que sostienen su sistema. Aparte de estos dos métodos, hay un tercer método que tampoco será el que yo pueda escoger. Es el método estructural de Martial-Gerconn, que Deleuze ha calificado como el verdadero camino científico en las investigaciones sobre el pensamiento de Spinoza. Este método estructuralista acabó en cierta medida beneficiándose de la buena acogida general que tuvieron los productos estructuralistas editados durante los últimos años y ha originado a su vez inevitables e innumerables polémicas. Hay que reconocer de antemano que la obra de Gercourt es un estudio, podríamos decir, magnífico, por catalogarlo de alguna manera, que es a su vez difícilmente imitable de la estructura inminente del pensamiento de Spinoza en la parte primera de la ética, donde el texto aparece desmenuzado y analizado en sus más mínimas conexiones hasta extremos realmente increíbles. Gercourt parte de la estricta fidelidad al texto, fidelidad que además en Spinoza se carga de especial sentido, teniendo en cuenta que dicho texto progresa según el orden geométrico y que eso, en palabras de Gercourt, es esencial para el propio Spinoza y el sentido que da a su obra. El principio clave del espinosismo sería el del racionalismo absoluto, el de la total inteligibilidad de las cosas. Pero las implicaciones de la actitud de Gercourt no se limitarían a un simple voto a favor de la interpretación del geometrismo de Spinoza como algo esencial sin hacer ningún aporte más. Si en Spinoza, y concretamente en la parte de la ética, objeto del análisis de Gercourt, hay una estructura consistente en un orden de razones, ese orden de razones debe ser concebido si se quiere adoptar un método adecuado como enteramente independiente de un contenido oculto. La existencia, por tanto, de un contenido distinto de ese orden explícito que el autor ofrece,
no tiene por qué ni siquiera ser presumida. Y Deleuze concluye afirmando que el orden que no está oculto no se ve, sin embargo, fácilmente, pero sí es idéntico al hecho de decir, aunque siempre es desviado por lo que se dice. En suma, podríamos resumir que esto se trataría de la muy conocida hipóstasis del fenómeno que acompaña habitualmente como declaración filosófica acoplada a ciertas producciones que llamaríamos estructuralistas, como hipóstasis del fenómeno que tiene indudablemente otros remotos antecedentes a los que no es ajeno, por ejemplo, Nietzsche, filósofo que ha influido notablemente al propio Deleuze. La voluntad de permanecer dentro del sistema de Spinoza no sería en Gerould nada semejante a la interioridad que antes considerábamos en Hayek, ya que no se trataría de seguir la mente de Spinoza para reconstruirla a la manera del holandés, en aquellos tramos en que se producen lagunas en su sistema. En el caso del que ahora nos ocupamos, se trata más bien de que no hay tales lagunas, pues Spinoza es lo que él dice. ¿Y cómo lo dice? En el orden en que lo dice, dentro de la ética. Y bueno, como casi exclusivamente se encarga, como hemos dicho, del estudio de la ética, podríamos concluir que la única manera de penetrar en la doctrina de la ética es la de seguir el orden de sus demostraciones, pero sin llegar a dotar a estas de un carácter de rigor científico que evidentemente no tienen. Deleuze sostiene que uno de los mayores aciertos de Gerould vendría representado por su manera en que zanja la vieja polémica acerca del carácter subjetivo u objetivo de los atributos en la doctrina de Spinoza, enfocándola de un modo que sería una consecuencia directa de su método, de tal manera que el método estructuralista revelaría su fertilidad disolviendo definitivamente estas cuestiones. Sin duda, una de las interpretaciones más llamativas de Gerould es la de asignar a las 8 primeras proposiciones del libro primero de la ética un carácter categórico y no un carácter hipotético, que es el que se les suele asignar generalmente. No es que Spinoza parta de la consideración de la sustancia de un solo atributo para luego elevarse desde esas hipótesis al principio de la unidad de la sustancia, principio que anularía precisamente las hipótesis de las que parte. Tomar como hipotético este fragmento de la ética, subraya Deleuze, ha servido solamente para acabar en el gigantesco malentendido acerca del carácter subjetivo u objetivo de los atributos que tiene la sustancia. Pero si estas proposiciones se toman siguiendo de manera explícita su sola y única presentación, como categóricas, entonces la distinción real entre atributos es la condición técnica misma para poder pasar de un modo técnicamente justificado al concepto de un ser, que sería más rico cuanto más atributos diferentes tuviera, ya que si no se garantiza previamente que los atributos fuesen realmente distintos, la riqueza, la plenitud de ser que tendría ese ser, no podría haber sido racionalmente presentada nunca. Según Deleuze, Gerould, al seguir el orden
de las razones spinosianas, habría dado cuenta de por qué Spinoza tiene que hablar de la sustancia de un solo atributo para poder dar paso a poder hablar de la sustancia única de infinitos atributos. Y al hacer esto no estaría interpretando a Spinoza, sino que se ceñiría a la literalidad del propio orden de razones que éste plantea. A primera vista, puede parecer que lo que Deleuze quiere decir es que Gerould se ha dado cuenta de que para que la sustancia tenga muchos atributos, tiene efectivamente que tenerlos, ya que si no los tuviera, no los tendría. Aparentemente, esta contribución al conocimiento profundo de Spinoza puede parecer menos decisiva, incluso a veces algo irrisorio, teniendo el concepto, cogiéndolo con muchos alfileres. Pero siempre sería mucho menos decisiva de lo que él pretende. Para hablar de alguna manera con algo menos de frivolidad, puedo decir que eso no es zanjar la cuestión de la naturaleza de los atributos, ni la del concepto de sustancia, de ninguna manera. Con decir que la distinción real entre sustancia de un solo atributo es la condición para que haya una sustancia realmente compuesta de distintos atributos, no parece que se solucione demasiado, no parece que llegue a solucionar nada. Y bueno, ciertamente estoy de acuerdo sobre el fondo de la cuestión, en cuanto que estimo que Spinoza pretendió considerar a los atributos como entidades reales, independientes de la conciencia y no como entes de razón. Pero lo que sí me resisto realmente a creer es que esta interpretación objetivista del atributo derive del mero orden de razones de la ética. Las ambigüedades de dicho orden subsisten y no basta con decir que el orden es el orden para que se disipen. No porque se reconozca que la distinción real es el trámite técnico filosófico del que se sirve Spinoza para desarrollar su concepto de sustancia. Es que se llega a cancelar la equivocidad que dicho término explícitamente está planteando. Se podría cancelar esta equivocidad diciendo que la noción originaria de sustancia, que es una noción además claramente cartesiana, de la que Spinoza parte, al desarrollar sus implicaciones, acaba por autodestruirse, transformándose en otra noción. Pero esa transformación del concepto de sustancia, que implica una efectiva contradicción entre la sustancia única, que después aparece señoreando por el resto de la ética, no está expresamente recogida en el orden de las razones. Y esto es porque una contradicción no se representa formalmente, aunque se esté, de hecho, ejercitando esa propia contradicción. En definitiva, mi rechazo hacia este método, que insisto, nada tiene que ver con la minusvalorización del esfuerzo y de los resultados de la obra de Gerould, obedece a que se advierte en él algo así como una contemplación de la filosofía de Spinoza desde una perspectiva estética. Estética en el sentido en que una importante tradición de pensamiento ha entendido esa palabra, es decir, entendiéndola como anatomía del orden de lo fenoménico. Spinoza, visto en este sentido,
sería de nuevo redefinido en su inmanente apariencia y en su única realidad. Y Deleuze lo dice claramente al negar que la filosofía tenga un contenido distinto de lo que se dice. Se desconexiona con una función importante de ella, la función de tratar sobre verdades. Spinoza tendría su verdad y esta es, dentro de su sistema, su estructura. Sí, se puede considerar así a Spinoza, y la solemne belleza que la ética ha encontrado siempre y los muchos admiradores que tiene existen. Pero llegado a este punto, yo personalmente decido adoptar otro punto de vista al interpretar a Spinoza, que intenta aproximarlo de un modo parcial e interesado al ya de por sí parcial e interesado combate histórico de la verdad. Tras criticar estos tres ejemplos de métodos y teniendo en cuenta que la filosofía de Spinoza ha sido interpretada de otras muchas maneras, daré mis razones de esta decisión. Puede afirmarse, en general, que la mayor parte de las interpretaciones de Spinoza, a las que no nos hemos referido, son agrupables dentro de un tipo, el de las interpretaciones doctrinales de Spinoza. Es decir, aparte de la reducción de Spinoza a algo externo y anterior, sus fuentes, dentro de cuya vía hemos visto el ejemplo de Wolfson, de la interpretación interior consistente en asumir la verdad del espinosismo, la versión de Hayek, y de esa otra interpretación interior consistente en ceñirse al sistema inmanente de Spinoza, la vía estructuralista de la que hemos hablado. Las demás aproximaciones a Spinoza son las elaboradas desde una cierta posición doctrinal, en principio independiente del espinosismo, que además sirve de pauta para reinterpretar y para valorar la propia filosofía de Spinoza. Tendríamos ejemplos, no de críticas, ejemplos curiosos en principio, como el ejemplo de Marx, que pareciendo muy lejano a los principios y a los planteamientos de Spinoza, tuvo que tener alguna razón, fundamentada evidentemente, en el método espinosista y en sus verdades, para desarrollar en su juventud de nuevo, y eso sí que fue desarrollarlo de nuevo, porque realmente lo que hizo fue plagiarlo, el Tratado Teológico Político de Spinoza. Y es como decíamos al principio, tan distintos son los sistemas, los postulados de Spinoza y Marx. Yo creo que no. Desde un punto de vista de materialismo filosófico, creo que están muy unidos, así como al sistema, aunque más reducido porque se dedicó más a otras cosas de Maquiavelo. Por eso yo siempre busco ese paralelismo entre estos tres autores, y por eso quiero dotar a Spinoza de este materialismo filosófico que a veces se deja fuera de su estudio. Por ejemplo, el subrayado del carácter idealista de la filosofía de Spinoza, su descripción como panteísmo, como misticismo o incluso, muy entrecomillado, como materialismo, son cosas que se hacen desde posiciones precisamente idealistas, o religiosas, o materialistas, tanto para beneficiarse de aquella filosofía
como para criticarla como adversaria. Pero de alguna manera, Spinoza siempre está en todas, o apoyándole o criticándole. Pero para mí es el filósofo que más juego da de la historia de la filosofía. El modelo que vamos a aplicar a la historia, no a la historia, sino más bien a la filosofía de Spinoza, es, en cuanto modelo de una cierta ontología, evidentemente, como he dicho, el materialismo filosófico, un modelo algo doctrinal, del que hay que decir que en su aplicación concreta, en este caso, puede funcionar de algún modo y al margen de esas intenciones iniciales y doctrinales sobre las que opera. Y realmente voy más allá. Si mi intención es presentarlo más bien como si funcionase efectivamente al margen, dado el carácter inevitablemente parcial de su aplicación en este trabajo, la legitimidad académica de esta tesis se puede salvar, como espero que se salve, considerando dicho modelo desde un punto de vista estrictamente heurístico, es decir, como la unidad técnica en el más puro sentido kantiano. Diciéndolo de otra manera, la conexión entre el modelo ontológico del materialismo filosófico por una parte y el pensamiento de Spinoza por otra, aunque puede presentarse en términos de equivalencia, creo que cumple unos mínimos requisitos académicos si lo presentamos como condicional. Académicamente, el modelo puede funcionar, al menos desde mi modesta opinión, meramente, aunque solo sea como una hipótesis. Y llegado a este punto, quiero agregar unas rápidas palabras inevitables, me vais a disculpar, junto a otras consideraciones en torno al método sobre la cuestión de la valoración de las fuentes. Es un tópico en la bibliografía espinosista el de ofrecer una opinión sobre el valor relativo que, como expresión del pensamiento de Spinoza, poseen sus distintas obras. Naturalmente, acerca de la fuente principal, que es la ética, hay un completo acuerdo, pero interpretársela de uno u otro modo se puede hacer, se podrá interpretar de muchos modos, pero realmente nadie duda lo que en ella escribió Spinoza y que además en esa obra entregó lo mejor de sí mismo. Ninguna de las demás obras estaría libre, en principio, de puntualizaciones críticas, y pasaré una revista rápida, si no os parece mal, algunas de ellas. El breve tratado sobre Dios, el hombre y su felicidad ha sido alternativamente o sobrevalorado o infravalorado como auténtico exponente del pensamiento de Spinoza. El hecho de que sea una obra de juventud destinada a un círculo de amigos y simplemente un pequeño borrador de la ética ha sido puesto muchas veces de relieve en un sentido siempre peyorativo. Si bien, en cambio, también se subraya la importancia que tiene para conocer los estudios juveniles del pensamiento de Spinoza y, por tanto, el carácter que estos ejercen de fuente de primer orden desde el punto de vista de la génesis de la filosofía espinosista en su conjunto. Pienso que, puesto que efectivamente se trata de un borrador de la ética, como muestra su misma disposición, Dios, hombre, salvación, parece plausible dictaminar
de su autenticidad espinosista mediante la confrontación de su acuerdo con la ética en las cuestiones que son comunes en ambas obras. Ahora bien, sí es cierto que hay numerosas concordancias explícitas entre el Spinoza joven y el maduro. También es cierto que en el breve tratado se dicen cosas que no se dicen en la ética. ¿Habría simplemente que no prestarle atención por ser genuinamente espinosistas? Mi posición en este punto es la siguiente. Los textos oscuros del breve tratado, y pensamos sobre todo, porque han de concernirnos especialmente en los dos diálogos que se incluyen en él, poseen un gran interés como datos del proceso de formación del pensamiento de Spinoza y la forma problemática en que se le planteaban cuestiones que son expuestas en obras anteriores y, como hemos dicho, especialmente en la ética. El breve tratado, salvando su parcial oscuridad e incluso su desconcertante vocabulario religioso, es realmente una fuente del espinosismo, aunque algunos de sus métodos deben ser tomados con precaución, siempre siendo de otras formas ilustrativos de los problemas internos de la propia filosofía de nuestro autor. Los principios de la filosofía de Descartes, seguidos de los pensamientos metafísicos, han sido aún más duramente criticados como fuente genuina de la filosofía espinosista. A fin de cuentas, desarrollan pensamientos ajenos que además fueron originariamente concebidos de acuerdo con un designio puramente pedagógico. Ahora bien, en el momento de su publicación, el prefacio de Meyer contenía ya la alusión clara a estas diferencias con Descartes. Si bien esas diferencias no aparecerían en el texto y quedarían reservadas en la intención de Spinoza, aunque eso no es del todo exacto, porque si, como queda claro, Spinoza expone a Descartes, hay rasgos de su propio pensamiento en la exposición que hace de él. De todas formas, el texto de los Principios debe tomarse muy cautelosamente, sobre todo teniendo en cuenta las objeciones a la mecánica cartesiana que Spinoza fue haciendo posteriormente, aunque ello no querría decir que no existiese un acuerdo general entre Spinoza y el mecanismo cartesiano, algunos de cuyos desarrollos incluso pudieron inspirar a Spinoza. Bueno, os pido disculpas por este momento, pero es que me estaban anunciando cómo íbamos de hora antes de seguir con la exposición. Y bueno, como estábamos hablando, pasaríamos al tratado de la reforma del entendimiento. Este tratado, como el tratado político, plantean inicialmente y ordinariamente el problema de su inacabamiento, de que no se concluyeron, aunque esta circunstancia pueda ser diversamente valorada en uno y otro caso. El hecho de no haber acabado el tratado de la reforma del entendimiento
podría deberse a una insuficiente maduración de su temática. De hecho, si Spinoza lo hubiera revisado, opina Joachim, habría escrito otra cosa, diferente. Puede ser cierto. La manera como Spinoza ha modificado temas de este tratado en la ética indicaría una notable evolución de su pensamiento, que puede dar pie a considerar insuficientemente el primero de estos dos textos. En todo caso, y aun considerando las imperfecciones a que Joaquín alude, nunca se ha puesto seriamente en cuestión que el Tratado de la Reforma del Entendimiento exprese el auténtico pensamiento de Spinoza. Y en cuestiones centrales, además, hay que coordinar necesariamente con sus declaraciones en la ética. Y respecto al tratado político, el problema que plantea el hecho de que esté inacabado, que evidentemente fue debido a su muerte, es fundamentalmente el de interpretar si, como se ha pretendido, esta obra significa una corrección de la actitud de Spinoza ante la democracia como régimen político. Esto es un tema que ya abordé el pasado 4 de marzo, pero quiero reiterarlo, ya que, según algunos, la preferencia que Spinoza había manifestado en el Tratado Teológico Político habría cambiado posteriormente en el Tratado Político en una más acentuada defensa de la oligarquía, supuestamente a causa de la muerte de los hermanos de Witt. Y por esto la obra queda un poco indefensa ante esa interpretación antidemocrática, precisamente porque la parte de ella que trata de la democracia es la que falta casi por completo. Lo que realmente me importa en este punto es que el tratado político manifiesta opiniones genuinamente espinosistas, y de esto no cabe la menor duda, aun poniendo entre paréntesis su mayor o menor preferencia por la democracia. Punto en el que yo opino que para nuestro filósofo es la forma de gobierno elegida como la mejor, ya que la monarquía y la aristocracia podemos considerar que están tratadas por Spinoza como una especie de distanciamiento descriptivo. Spinoza habla de lo que ha de ser en su género cada una de esas formas de gobierno para aproximarse más a la racionalidad. Por lo demás, creo que no deja de haber datos para seguir sosteniendo el democratismo de Spinoza, ya que la democracia es nombrada en el tratado político como el régimen más absoluto. Y eso no puede por menos de ser una especie de elogio viniendo de Spinoza. La sospecha que sí pudiera recaer de rechazo sobre el tratado político del que acabamos de hablar sería la que se ha suscitado a menudo a propósito del tratado teológico político, ya que este último no sería genuino espinosismo, por ser una obra de encargo destinada a defender la política de los hermanos de Witt y dirigida al gran público. Por tanto, no revelaría el verdadero pensamiento de Spinoza, sino un pensamiento amañado según las exigencias del vulgo. Y en este sentido, por ejemplo, las elogiosas alusiones a Cristo serían pura hipocresía, así como el encarecimiento de la religión como camino de salvación de los ignorantes. Toda una corriente interpretativa moderna se levanta contra ese modo de considerar el tratado teológico político, proponiendo más bien la versión opuesta. Sería la obra política de Spinoza, más incluso que en la ética, donde habría que buscar las claves del pensamiento spinosiano. Baste decir, por el momento,
que considero el Tratado Teológico Político y el Tratado Político completamente centrales, y siempre lo repito, en la producción spinosiana, y no como meros oportunismos, por la sencilla razón de que es el propio Spinoza quien nos invita a considerar así esas obras, ya que desde la introducción general a su pensamiento, que sería el Tratado de la Reforma del Entendimiento, Spinoza, desde las primeras líneas, vincula el pensamiento filosófico con la política. Esto es evidente, por más vueltas que le demos, por más versiones desde la vertiente idealista que se busquen en Spinoza, esto siempre es así. Siempre va vinculado ese pensamiento filosófico con la política. Igual que podríamos decir en Marx que el pensamiento filosófico va ligado con la política y va ligado de alguna manera haciendo una cohesión a través de la economía. Volviendo a nuestro autor, para alcanzar este fin es necesario, primero, tener tal conocimiento de la naturaleza que baste para adquirir esta naturaleza superior. Y en segundo lugar, formar una sociedad tal y como debe desearse para que el mayor número posible alcance ese objetivo de la manera más fácil y seguramente posibles. Esta explicación es del propio Spinoza y yo creo que lo dice todo. Creo que está hablando del individuo en sociedad y que esta sociedad, para que el individuo esté cómodo y sea realmente un ser social, tiene que estar organizada en una democracia. El fin de la filosofía es, en Spinoza, especulativo, gnóstico, si se quiere, en algunos casos, y sin embargo ha considerado esencial que la sociedad sea de tal manera que esa salvación a través del verdadero conocimiento sea facilitada por ella, como acabo de decir hace un momento. Y esto lo reitera y lo reitera a través del tratado político, igual que del tratado teológico político. Aunque para mí en el tratado político es incluso mucho más directo. Lástima de que sea una obra no terminada. Podemos ver además que esta línea no es accidental, sino que Spinoza reitera y la repite en numerosas ocasiones. Esta opinión que se hacía sobre el papel que el Estado juega en la conducta de conocimientos humanos es a lo que él da la mayor importancia. Entonces, si se busca por un lado que el ser humano obtenga una categoría suprema, siendo un ser en sociedad, y a la vez dice que esta sociedad debe proporcionar que todos los seres tengan esa misma posibilidad de razonamiento y ese entendimiento, creo que evidentemente, aunque falleciese antes de concluirlo, está resaltando la democracia. La resalta, como dije el 4 de marzo, además del ascenso que hace desde la monarquía a la aristocracia, en la cual se centra y la explica también, creo desde mi punto de vista, que esa explicación es porque luego querría dar ese punto de apoyo definitivo a la democracia como su mejor organización del Estado. Lástima que no lo pudiera acabar, pero yo personalmente es el único sentido que encuentro en esa manera como desmenuza
y explica la organización aristocrática, incluso dándola por buena un poquito, pero poniéndole peros, creo que para después desmontarla, llegando a la democracia, que, como dije en su momento y me gusta repetir siempre, dentro de sus planteamientos cíclicos, les lleva a pensar que la democracia fue el primero de los regímenes que tuvo el hombre en sociedad, que después se degeneró y volvería a regenerarse para volver a ser el régimen para él ideal. Y en el fondo, como creo que dije en la otra exposición, vuelvo a repetir también, no está para nada alejado de esa explicación que da Maquiavelo, incluso en El Príncipe, que también realmente es una obra por encargo. Si no se la habían encargado, era por su propio encargo de tratar de volver a la vida de la política activa. Pero leyendo al Maquiavelo de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, nos encontramos eso mismo. Nos encontramos que si en su época están dentro de unas monarquías absolutistas, salidos del feudalismo, intentando volver a retomar unas formas sociales en las que el pueblo realmente importe, él realmente eso ya lo ha encontrado en la República Romana, en contra de la política del propio Imperio Romano, por lo cual, de un modo también cíclico, vuelve, al igual que, como dije también, hace Engels a través de Morgan, o basándose en él más bien, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, cuando estudia las antiguas gens para llegar a la conclusión de que tenían un sistema igualitario cuasi perfecto. Evidentemente, siendo así, teorizar sobre la comunidad política no es mero oportunismo, sino que es algo por completo esencial. O para decirlo de otro modo, que el interés práctico es en la constitución de un cierto tipo de sociedad es filosófico, puesto que es una condición de la realización de la filosofía. Sin duda se puede sospechar si Spinoza no habrá mantenido que un Estado justo es deseable porque facilita la labor filosófica, o más bien que lo contrario, es decir, que la labor filosófica es deseable porque facilita un Estado justo. Y esto realmente puede ser reprobado o no, pero lo que no tiene duda es que la teoría del Estado tiene en el pensamiento de Spinoza un puesto primordial. Como él afirma, si el filósofo es el prototipo de hombre libre, no se olvide que el hombre solo es libre en sociedad. Y esto está escrito en la Ética, de la que nadie sospecha que no sea absoluta y genuinamente espinosista, ni planteada como de encargo, ni planteada desde un vulgar enfado por lo que había pasado con los hermanos de Vid. Aquí estamos hablando de lo que todo el mundo entiende como la obra genuina de la filosofía de Spinoza, con lo cual de aquí se desprende este materialismo filosófico, este enfoque de la filosofía hacia la libertad además en sociedad. Y repito, lo plantea en la Ética. Nada sospechosa de panfletaria, por decirlo de algún modo, viniendo a términos más o menos actuales. Desde este punto de vista, las hipocresías religiosas de Spinoza no serían más hipócritas que las afirmaciones sobre la metafísica del pueblo. Ambas implicarían, por emplear términos hegelianos, una reconciliación con la realidad, un reconocimiento, por ejemplo,
de las pasiones como hechos. Y la obra política de Spinoza muestra patentemente el proyecto de esta reconciliación por la que se consideran también racionales las impurezas pasionales. Y también, en este sentido, la política es perfectamente racional. Por tanto, creo que desde este punto de vista, después de haber revisado los tres métodos más importantes, por así decir, que se contraponen al pensamiento de Spinoza, los que vimos al principio, mi conclusión, que puede ser evidentemente muy errónea, es que dentro del espinosismo, dentro de lo complicado que puede ser o puede parecer Spinoza, porque realmente es así, porque tampoco se le estudió como se debía estudiar en su momento, se le dejó por distintas razones que ya hemos aludido muchas veces, un poquito aparcado en la cuneta de la filosofía hasta que se le retoma sin retomar en el siglo XVIII y se le asume de un modo muy importante en el siglo XIX y posteriormente se le reconoce completamente su valor en el siglo XX y actualmente, viendo todo esto, yo sí concluyo que contra muchos de los planteamientos que se hacen habitualmente y que se han hecho a lo largo de la historia, mi visión de Spinoza es la de un Spinoza materialista. Un Spinoza materialista dentro de muchísimos conceptos, dentro de tantos conceptos que hubiera debido escribir durante 100 años para ser capaz de hacérnoslo llegar bien, pero creo que hay un cierto materialismo. Incluso yo veo también, de algún modo, un materialismo, llamémosle histórico, a la par que dialéctico, en el estudio que hace de la política, tanto en el Tratado Teológico Político, aplaudido, como he dicho antes, muy aplaudido por Marx, como en el Tratado Político, donde de un modo histórico, aunque lo dice sin decir, como tantas cosas en Spinoza, pasa por la línea de esa monarquía, del autoritarismo, a la aristocracia, donde ya unos cuantos gobiernan, donde incluso al mismo y propio estilo de Maquiavelo habla mal del propio ser humano cuando dice que dentro de la aristocracia se necesita mucha gente, porque de muchos solo habrá dos, que no se confundirán, entonces hay que poner mucha gente para que la confusión sea mínima. Y posteriormente pasa a la democracia, donde todos participan, salvo las pequeñas exclusiones que él pone, sobre todo en razón de su época, sin que lo podamos criticar más que por esto, viéndole en su contexto, como me gusta decir siempre, pero él al final da valor al poder de todos, al poder más igualitario, porque además, como desde el mundo de las pasiones todos queremos estar encima de los demás, si todos estamos unidos en una sociedad y todos a la vez queremos estar por encima de los demás, todos llegaremos a conseguir ser iguales y que ese proyecto social a través de nuestro entendimiento sea posible. Como me gusta decir siempre, tan descabellado es pensar que este planteamiento en el siglo XVII, que ya complica mucho más el de algún modo planteamiento más simple de Maquiavelo, casi 300 años antes, ¿no es este planteamiento una base real, no solo teórica, sino una base práctica
dentro del concepto filosófico de praxis que le otorga Marx, no es una base para el desarrollo posterior de toda la filosofía marxista y la filosofía neomarxista posterior, que vuelven a hablar de esta igualdad, pero partiendo ya de otro contexto histórico en el que solo hay dos clases. Una es absolutamente mayoritaria y otra, la dominante, es minoritaria, pero tiene el poder. Tiene el poder, o tiene los modos de producción, o tiene los medios de producción, o tiene el capital que produce la mercancía y le produce una plusvalía para que ese capital vaya engrosando y quedando más lejos del proletariado, la clase mayoritaria que tiene que luchar para conseguir ese poder. Creo, desde mi modesto punto de vista, que esto se puede equiparar a lo que también Spinoza critica de los sistemas autoritarios, de esa monarquía, de esa autoridad religiosa que se quiere imponer sobre el resto, puesto que se imponen sobre una mayoría que, una vez que ya no son esclavos de sí mismos porque a través de la razón han alcanzado el conocimiento, obtienen y quieren conservar la libertad. De un modo, a través de la razón y del ser social, que se rompió justamente cuando ese mismo pueblo, dentro de esa esclavitud deseada, porque preferían la esclavitud a la libertad, apoya a quienes quieren acabar con los hermanos de Witt, ampliamente demostrado, con unas tesis republicanas exquisitas para la época. Al final apoyan a los que quieren acabar con eso, para volver a esa esclavitud, pero realmente se están dando cuenta, con la razón, de que contra eso es contra lo que hay que luchar. ¿Y se puede luchar cómo? Consiguiendo una cohesión social que permita la libertad para todos los ciudadanos, para que todos los ciudadanos gocen de la libertad y aporten libertad al resto de los ciudadanos. Es tan descabellado, insisto, comparar eso con la actualidad, con un sistema triunfante, evidentemente marcado por el capitalismo, que es el neoliberalismo salvaje en el que vivimos, que ha conseguido de algún modo salvar todas esas piedras que pone en el camino el marxismo, evidentemente por los propios problemas internos generados por los presuntos intentos de instaurar el comunismo enarbolando una bandera falsa del marxismo, que han hecho más daño al marxismo desde dentro que desde fuera. Porque esos mismos inventos, esos experimentos que se han hecho, como la URSS, sobre todo con la llegada del estalinismo y el resto de regímenes autoproclamados comunistas, cuando al final llegan a una parte de culto a la personalidad que está por encima de cualquier tipo de igualdad, de cualquier tipo de libertad, eso lo único que ha hecho ha sido dar de algún modo desde dentro los mecanismos al capitalismo para que pueda seguir avanzando. Y al poder seguir avanzando, llegamos al punto en el que estamos. A que ha triunfado, tenemos que reiniciar, por así decir, la lucha de un modo distinto, de un modo diferente al del siglo XIX, pero saliendo otra vez
de esa esclavitud en la que parece que nos encontramos cómodos, para reivindicarnos como seres humanos, aportando desde el marxismo las mismas tesis de alcanzar la libertad e igualdad común de Spinoza, Rousseau, Montesquieu, muchos otros después, pero además con la dignidad que Marx da para que el hombre sea realmente digno de su propia vida, de su propio presente y de su futuro. Y esto tampoco está tan lejos de las teorías de alcanzar la libertad a través de la razón de Spinoza. Que si de algún modo se le puede englobar, y muchos lo hacen, en el idealismo, yo le quiero englobar más en el materialismo. Y con eso doy por terminada la charla de hoy. Tenemos que cortar. Volveré a mirar en el chat la interacción de todo lo que ha habido, las preguntas al respecto, vuestras críticas, evidentemente, para poder llegar a mejores conclusiones. Y bueno, cuando los organizadores lo vuelvan a desear, volveremos a encontrarnos. Espero que con más tiempo, porque de alguna manera no sé cómo lo consigo, pero siempre agoto el tiempo. Y bueno, si me habéis visto mirar hacia la izquierda de vez en cuando, es porque me van marcando el tiempo que queda. He visto también, y perdonadme porque eso de algún modo me ha despistado también un poco, algunos de los mensajes que iban entrando. Veo que muchos habéis podido acceder esta vez con menos problemas que el anterior, pero creo, por lo que he observado, por personas que habían confirmado la asistencia a este acto y no han estado, que no sé si ha sido por problemas individuales de cada uno o por algún problema que ha habido también con esta plataforma. Y bueno, sin más, me despido dando las gracias de nuevo por vuestra paciencia. Un saludo. Hasta la próxima.